Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buen inicio de semana, bienvenidos a mi producto La Voz como todos los días a las 16 horas en nuestro Instagram Live, nuestro encuentro de todos los días. Mi producto La Voz, que es un espacio de expresión, de difusión de contenidos de valor, preferentemente gratuitos, que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Y hoy tenemos una visita explorando la red a un perfil muy interesante de AudioClass. Los invito a sumarse, a interactuar. Seguramente tenemos miles de preguntas para hacer. Esto de la pandemia indudablemente ha anticipado las grabaciones remotas, cómo armar nuestro home studio, si disponemos de un lugar preciso, cómo lo vamos a acondicionar para poder obtener un trabajo final satisfactorio, de calidad, gracias a Juegos Digitales, a todos los que se van sumando. Les voy comentando que estaremos con Cristian Branca, que es argentino, especialista técnico en confort acústico, y estoy esperando que se sume a este live. Mientras tanto, les sigo contando que vamos a repartirlo entre visita a perfil y herramientas, porque para todos es importante conocer sobre acústica, si contamos con un espacio realmente que está acondicionado para poder desarrollar un buen trabajo. Ya lo ven en pantalla, saludo a todos, gracias por sumarse y lo voy a invitar a Cristian ya mismo de Audioclass Escuela. Estamos con Acústica Premium, pero hoy desde Audioclass. Cristian Branca, argentino, especialista técnico en confort acústico, fundador de Acústica Premium, ingeniero de grabación y mezcla, realizador, editor, técnico productor de sonido. A ver si se suma, por ahí estamos esperándolo. Con más de 15 años de experiencia en grabación, mezcla y postproducción de audio, docente de acústica y práctica de grabación y mezcla en Escuela Texón y Estudios Orión. Tiene una gran trayectoria en relación a esto de acondicionar acústicamente tanto home studios como estudios de grabación profesionales. Es cofundador junto a Martín Blanco de AudioClass. AudioClass es un proyecto de educación en todas las ramas del sonido con profesionales reconocidos en el medio internacional, español y multiplataformas. Y Acústica Premium es más específico, allí vas a encontrar ingeniería acústica, temas relacionados al aislamiento, tratamiento acústico interno, mediciones, análisis, diseños, bueno, todos estos temas que seguramente nos va a comentar. A ver, me parece que todavía no ha ingresado, voy a volver a invitarlo, a Cristian. Y bueno, aprovechen este asesoramiento gratuito para evacuar todas las dudas. Ya nos dejaron algunas en Instagram en relación a, bueno, cuando hay ventanas en los ambientes, si es accesible económicamente, en qué espacios deberíamos pensar. Bueno, mucha incertidumbre para el día de hoy. Vamos a ver cómo surgió esta página. Acá me dice hola, hola Cristian, sumate cuando quieras, ya estás invitado. Como todos los días les decía, a esta hora, durante la semana, tendremos, sí, ahí te mandé la invitación, así que te estoy esperando, tenés que aceptar la invitación, así te sumás. Entonces les estaba contando, te voy diciéndole a Cristian cómo hacer, y saludando a todos, que mañana vamos a tener más herramientas todos los días, con, bueno, personalidades muy importantes, como ya sabemos, de locución, sobre casting, hablaremos también sobre temas de te vuelvo a invitar, Cristian. Cuando te aparece en pantalla, Cristian, tenés que dar la invitación para poder sumarte a este live. Entonces les estaba diciendo un poquito, bueno, hablaremos también sobre el tema de inglés, que es tan importante. Hoy se nos pide a los locutores, sobre todo comerciales, si queremos apostar al campo internacional, bueno, manejar bien los idiomas, saber bien, conocer por lo menos inglés, fundamental, fonética inglesa, así que vamos a tener unos tips que nos va a traer Jackie Sánchez mañana a las 16 horas de Argentina. Cristian, a ver, salvo que haya tenido, si me podés escribir, Cristian, en todo caso, hay figura esperando, así que ya estoy atenta a que te sumes. Estamos no tan lejos, así que deberías poder. A ver, mientras tanto, bueno, vamos a recordar que es especialista técnico en confort acústico, vamos a hablar de audio, sobre todo. A ver qué pasó. No te encuentro en pantalla ahora, así que espero
que te sumes, así te vuelvo a invitar. Cristian, a ver, da señales por ahí, a ver qué pasa. Bueno, no vamos a hablar de video, todo lo que relacionado con acústica y acondicionamiento. Y justamente le vamos a pedir que nos saque un poco la duda de estos términos que se usan hoy. Todo el mundo dice acustizar, pero en realidad no es el término correcto. Si es insonorizar, acustizar. ¡Ay, al fin! Hola, Muy hola, bienvenido. hola. Hola, ¿cómo estás? No quería llegar, no llegaba, no te dejaba internet. No hay forma, nada, pero bueno, seguimos intentando. Fueron 5 minutitos Claro, nada más. Buenas eso tardes, es lo Viviana. bueno. Buenas tardes a todos. Lo bueno es intentarlo y seguir. Estaba hablando Sí, justo de tus páginas y de este término que es acustizar, que lo escuché en más de un webinar, y el término insonorizar. ¿Nos aclarás la bien. diferencia? Sí, puntualmente todo lo que es la insonorización está ligado a aislar el ambiente, ¿sí? De los ruidos, tanto del exterior como de la propia casa, del propio departamento, del propio edificio. Y lo que es acustizar, que es un término muy vago porque es como muy poco preciso, está visto en cómo voy a hacer el tratamiento acústico interior del recinto, de la sala de grabación, del estudio de grabación, o mismo de un control room. Lo que la gente llama acustizar, por lo general, es lo que ve en el interior de cualquier cabina de grabación, o mismo en un cine, en un estudio de grabación, que pueden llegar a ser paneles absorbentes, o los materiales, ¿sí? Fonoabsorbentes acústicos. Lo importante es no confundirse. ¿Por qué? Porque una cosa es aislar y otra cosa es absorber o hacer un tratamiento acústico. Y los A ver, materiales que son buenos para insonorizar o aislar no son muy buenos para absorber, y viceversa. Los materiales que absorben no aíslan, que acá hay un error que también es muy común. bien, ese material que me mostrás, ¿qué es? Esto particularmente es de la firma Phonak, conformado, es un material que se aplica en las superficies, tanto en paredes como en cielos rasos, como para hacer un tratamiento acústico interno. Es lo que en la mayoría de las radios, las cabinas radiofónicas, o mismo en las salas de locución o doblaje, Ujú. se ve en exceso, ¿sí? O sea, hay mucho de este material, pero con algunos temitas. O sea, la gente piensa que esto aísla y no. O sea, el ruido que va a entrar del exterior va a ser el mismo. Esto va a ayudar a controlarlo un poquito, ¿sí? Lo que hace este tipo de materiales, de cualquier marca, de cualquier presentación, incluso hay distintos espesores, es acondicionar el lugar, ¿sí? Como para que la voz o la música o lo que yo esté trabajando con sonido suene un poco más controlado. Si yo lo lleno por completo, va a quedar la sala como muy seca, ¿sí? Le llama una acústica muy muerta. Qué bien lo que me decís, porque en esto de la desesperación, de querer hacer grabaciones remotas, estamos todos en la misma de querer armar nuestro home studio y demás, salimos a comprar cualquier cosa, lo pegamos por donde sea, porque, ¿qué pasa? Confiamos en que lo vamos a saber hacer, lo vamos a poder hacer de todos modos, pero después el resultado puede ser muy distinto, incluso la diferencia en los términos que aplicas, o sea, en todo hay una mezcla, por Sí, una falta de conocimiento, obviamente, porque como bien decís, puede estar el sector insonorizado, pero no tener buena acústica y viceversa. exacto. Y O sea, ese es un Viviana, que concepto. incluso desde los vendedores de casas, de materiales acústicos, o mismo por internet, y el Ujú. responsable no es en este caso Mercado Libre, digo, es una vía, una forma. Estas placas se venden como aislantes acústicos, pero con un grave error, porque es un absorbente acústico. Las dos empiezan con A, pero uno hace un trabajo y otro material hace otro trabajo, que entre los dos, ¿sí? Van a hacer una tarea articulada que va a ser, si yo quiero, la de aislarme y tratar acústicamente un lugar, ¿sí? Ujú. Pero aparte de que se seleccionan mal los materiales, ya desde la venta de la firma o la casa donde yo lo quiera comprar, el error más común es llenar de esto las cuatro paredes y el cielo raso,
porque es lo que uno suele ver en las salas de ensayo, sobre todo, ¿sí? Depende igual de vuelta lo que es un diseño y a lo que yo quiera acceder, pero incluso lo que yo tengo que dar es la proporción adecuada, una proporción justa, donde no me quede ni muy seco ni muy reverberante o con eco o rebote, como le llama la gente, ¿sí? Comúnmente a la acústica de cualquier sala. Sí, realmente cuando te fui a consultar estaba un poco desesperada porque pensé que justamente iba a tener que, no sé, envolver toda la habitación en este Sí. material y no, se me cayó No, este concepto, porque sí, además vi las imágenes que tenés publicadas, recomiendo ambas páginas, tanto AudioClass, que tiene más finalidad pedagógica, que ahora me vas a contar cómo llegás a ese sí, punto, y sí, Acústica sí, Premium, que es más de diseño, donde tenés muchas cosas publicadas, incluso testimonios de gente que te ha contratado y que realmente eh, ha manifestado que sabes de qué se trata. Uno piensa y confía en que lo vas a ver todo, que, viste, como diríamos, hágalo usted mismo, pero en realidad sí. está quien sabe del tema. Y una de las consultas que nos dejaron es, ¿qué pasa si tenemos ventanas, por ejemplo, en la habitación? ¿Tenemos Bien. que tapiar, digamos, o no? Por favor, decime que Mira, no. yo acá, yo soy docente de acústica en escuelas Texon y en Orión, y acá es donde me sale el profe adentro, y la verdad es que yo entiendo que esto pueda llegar a ser, y más como estamos trabajando hoy en casa, en mi habitación o en un living comedor, lo mejor es tapiarla la ventana, ¿sí? Los estudios de grabación, incluso los de locuciones o para doblajes, actores de doblaje y estudios de radio, es muy raro que tengan una ventana que dé al exterior o a algún otro lugar, incluso interno, por dos cosas. El vidrio es un enemigo público número uno de la acústica porque no aísla demasiado bien, ni como tratamiento acústico, porque es un material acústicamente muy duro. O sea, lo que de vuelta la gente llama como rebote, queda realmente un ambiente que no es propio, no es el más adecuado. En caso de tener una ventana, como recomendación número uno es tapiarla, ¿sí? O sea, ladrillo, o mismo con algún otro cerramiento de construcción en seco, Durlock o unas placas de roca de yeso. Y si no se va a hacer eso, bueno, ahí sí, tendríamos que ver un DBH, que es el doble vidriado hermético, son las peceras de los estudios, Uh -huh. pero aparte de eso deberíamos colocarle, porque con el DBH yo voy a estar aislando un poquito, no se puede aislar todo, los ruidos del exterior del lugar donde esté trabajando. Pero yo debería mínimamente colocar una cortina, un cortinado, algo que absorba, ¿sí? Hay cortinas especiales, cortinas que aíslan incluso, aislantes Ah, acústicos. eso. Si no queremos levantar ladrillos con una buena Exacto. cortina, pero Sí, especial, pero no es una aparte, cortina sí, cualquiera. no. Pero debería ir en combinación con este cristal, estos dobles vidrios que suelen ser laminados con aire en el medio, porque si no, la cortina magia no va a hacer. Salvo que quiera controlarla un poquito y digo, bueno, es mi casa, es mi cuarto, lo quiero acondicionar un poquito. Entonces, muchas veces trabajamos o con un doble cortinado de estos que te comentábamos, porque esto es muy fácil por ahí decirlo desde acá, pero habría que analizar caso por caso, muy puntual, la cantidad de ruido que yo estoy expuesto, mismo en qué horario. Esta es un tip muy Ay, económico, porque sí, ahora lo íbamos a tremendo. hablar. Yo me Eh, acuerdo cuando me dijiste cuando ladra el perro, si el perro tiene un sí, ladrido grave o si es agudo, es tremendo. es Me hiciste ver la tremendo. diferencia. Sí, mirá, en la casa de una locutora, e incluso es docente, es actriz de doblaje, teníamos que esperar los momentos en que al perro lo venía a buscar el paseador, eran 3 momentos en el día, y grabar en ese lapso de tiempo, en esa franja horaria, porque no podíamos, es más, el primer aislamiento, ni bien salió este tema de la cuarentena, y bueno, así es como que mejoramos y buscar horarios también muy silenciosos, que suele ser o muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche, sin molestar a los vecinos, para poder trabajar. Incluso, esto también, porque a veces es con lo que hay en casa, a la ventana lo que hicimos, yo le hacía desarmar todas las mañanas el colchón, el somier, y se ponía contra la ventana a modo de barrera acústica, ¿sí?
Ah, qué bueno No es, eso, bien. sí, No es lo mío, no es pero bueno. eh, la más estética ni la más prolija de las recomendaciones, pero la finalidad era grabar y sacar el producto de la forma más profesional que se pueda, y se llegó a cumplir. Sí, es desesperante, es un tema de Sí, nervios. Cuando no encontrás el sí. espacio, esto de pedir a la familia, estás en tu casa, es todo un contexto diferente que ir a un estudio. Ahora yo me pregunto, si bien la pandemia aceleró estas cuestiones, ¿qué va a pasar con los estudios de grabación? Tal vez tengas alguna data en cuanto a qué va a ocurrir, si esta es la nueva normalidad realmente, o si aquí, por lo menos en Argentina, cómo se ve el panorama. ¿Es Mirá, gradual? está todo como moviéndose a medida que esto avanza. Por eso la última charla, el webinar de AudioClass de cómo cambia el mundo, cómo nos cambia el mundo que cambia, la gente hoy está grabando, la mayoría de los profesionales está grabando en su casa, como le puede llegar a pasar a cualquiera que está estudiando hoy o que está dando sus primeros pasos, y está lidiando con los mismos problemas porque en casa suele existir ruidos que en los estudios no, porque hubo un trabajo previo para aislar y para tratar acústicamente o acustizar el lugar, y los ruidos suelen estar, y de hecho, como decís vos, en nuestra propia casa, si tenemos hijos, mismo que están usando las computadoras, hay horarios que uno tiene que decir, bueno, en el día, en el Tetris de días y horarios, ir armando las clases, las posibilidades para poder grabar, que no sea muy ruidoso. En casa hay ruidos propios de la casa, por ejemplo, no sé, Terrible. arranca la Todo. heladera y el piso de Sí, ruido se va sumando. los electrodomésticos y el piso, cuando alguien baja la escalera, o sea, si pisó más fuerte, porque además nosotros empezamos a entrenar el oído y nos volvemos paranoicos, ¿viste? Más o menos, empezamos a estar, y esto nos puede llegar a la convivencia. Este es un tema para un webinar, la convivencia en, Sí, en tiempos de no, home no, studio. es ¿Cómo tremendo, hacemos? sí. Es Y hoy tremendo. los ruidos, sí, y esto yo creo que nos dio una pauta y nos marcó eh, al exceso de nivel de ruido a los que estábamos sometidos antes, eh, y uno no se da cuenta, uno se da cuenta cuando tiene que trabajar, ¿sí? Que bueno, el que está en un edificio, Se incluso vuelve los ruidos hay muy, que multiplicarlos. muy detallista, vos que sos ingeniero, me imagino, te volvés muy minucioso, porque hasta te das cuenta cuando alguien levantó de más el volumen en tu casa, ya empezás a estar en ese punto de detalle que te pone un poquito nervioso, sobre todo Y cuando tenés que entregar un trabajo y no podés esperar. es que hoy, sí, los tiempos, bueno, en Argentina y en el mundo, las grabaciones son para ayer. Por lo general, el reloj apremia o ahora, en un ratito, mándamelo como esté. Y la verdad es que sí, cuando uno trabaja, yo me acuerdo cuando empecé a dar mis primeros pasos después de estudiar y llegaba a mi casa y empezaba a bajar todos los televisores que había en toda la familia, y todos me decían, pero pará, estás loco, o sea, andate y encerrate, Anda a la porque no se dan cueva, te cuenta, pero dice, está anda a el tu cueva. televisor a todo lo que da, la mayoría hablando arriba del ruido del televisor, viene la propaganda y explota la tele, Pero vos sabés que hace mismo mal, el ¿eh? microondas, No nos damos cuenta, pero hace mal escuchar no, tan alto. sí. Nos vamos acostumbrando y perdemos el control de eso, de esa Bueno, situación. yo, una de las recomendaciones que siempre hago en clase a las personas que van a trabajar con sonido, ya sea de uno o del otro lado de la pecera, del atril del trabajo, ya sea un técnico de sonido o ingeniero o un locutor, un músico, es háganse una audiometría para saber cómo están hoy, y uno no lo toma como algo muy importante, pero el mayor procesador es nuestra mente, y para trabajar con sonido, tanto como para mezcla, grabación, o mismo desde la parte artística, los músicos, los locutores, nosotros tenemos que tener la audición muy sana. Y hoy, desde los auriculares, peor los que van dentro de nuestros oídos, aunque sean los cerrados también, aunque muchas veces hay que grabar para monitorearnos con estos elementos, tampoco deberíamos estar expuestos muchas horas.
porque si no la vida útil nuestra se va achicando y realmente es un problema. O sea, yo he conocido músicos que han perdido la audición de uno de los dos oídos y realmente es un problema. Y trabajar con uno sí y otro no, eso también puede Y ayudar un claro, o poquito. sea, más allá de que uno se acostumbre y que incluso hay un oído más musical y otro para el habla, o sea, hasta esas cositas tiene el sistema de la percepción auditiva, cuando uno se acostumbró a trabajar y está cómodo no hay ningún problema. El problema es el nivel de presión sonora, que es lo que llamamos volumen normalmente, que sea un nivel adecuado, porque si yo voy a estar más de 8 horas, mi percepción auditiva, o sea, mi umbral va a empezar a bajar. O sea, la audición tiene sorderas parciales. Y esto no es que hay que estar dentro del ambiente del el sonido o incluso en una fábrica o en un taller donde hay ruidos muy molestos, sino que hay gente que en casa, al estar expuesto a niveles muy altos, ya vuelvo a repetir, la tele, la radio, la computadora, el celular, hay gente mayor que cuando entra una llamada explota el celular, o mismo yo a mis hijas bajen el volumen, no griten tanto, y uno queda como molesto, Y para llamarlo de quedamos alguna como el malo manera. de la película. Acá nos dice Sí, Patricio Bueno, cuidarse hoy para estar sanos el mañana, ¿no? justo Realmente es nada. así. Aplausos Perdemos, viste porque que perdemos la dimensión de sí, eso. sí, sí. Y bueno, hoy todo es con ruidos. Es más, desde nada, un pelotero, un cumpleaños infantil, donde nos enseñan de chicos que el que más grita gana, tenemos que ir al revés. O sea, empezar a concientizar, a bajar los niveles. Hay una frase, a mí lo leí hace mucho, yo todavía era estudiante y decía, madurez es inclinar el volumen hacia la izquierda. O sea, si bien a nosotros nos gusta escuchar alto por un tema fisiológico de la audición, hay que equilibrarlo. Es toda una cuestión, como siempre, de orden y disciplina, de equilibrio, ni muy alto ni muy bajo, al nivel de que estemos cómodos, ¿sí? Pero sepan que uno trabajando en un entorno ruidoso o hablando mismo tiene que elevar el tono de voz o la música y hablar encima de eso, que ya es un problemón. Claro. Hablando de esto de las grabaciones remotas, que es la primera pregunta que te hice, eh, ¿por qué tendríamos que armar nosotros un home studio? No solamente por esto del aceleramiento que provoca la pandemia, sino también esto de la respuesta rápida y tener todo listo. Sí, ¿En qué campo nos estamos metiendo en ese punto? ¿Bajo qué presiones? ¿Por qué estamos bajo esta presión? mirá, esto lo voy a mechar con una pregunta que había quedado respondida, pero por ahí a medias, con la de los estudios, que en verdad es como, tendría que tener la bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar, pero hoy la mayoría de los estudios están cerrados por este tema del aislamiento social, y yo vengo trabajando en home studios desde el año 2003, y cada vez más la gente se está grabando en sus casas con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, yo no voy a poder armar un super estudio a menos que arme un lugar dedicado para esto, ¿sí? Eh, los estudios de grabación para distintas disciplinas necesitan leyes acústicas, físicas, que son muy estrictas, desde el volumen, el tamaño, desde la corrección geométrica, o sea, qué figura, o sea, un cubo sería una de las peores de figuras geométricas para trabajar, lo mismo un cuadrado, y adivinen la mayoría de los cuartos en las casas qué figura geométrica trabajan. Por un tema arquitectónico, mínimo es un cuadrado, 4x4, 3x3. Habría que hacerle alguna corrección geométrica a eso. Ahora, yo voy a poder acondicionarlo como para poder trabajar dignamente o lo más profesional posible, porque incluso en el peor ambiente de la casa, yo voy a poder por lo menos tratarlo como para que el producto salga en forma profesional, ¿sí? A ver si Ahora, entiendo. si yo, Lo podemos mejorar, siempre sí, lo podemos mejorar. siempre se puede mejorar. Ahora, si mi premisa es armar y dedicar un ambiente de la casa para tener una acústica lo más profesional que se pueda, sigue siendo un home studio, por eso la, la síntesis de todo esto es que hay muchas clases de home studios, ¿sí? Una cosa es tener un estudio de grabación en casa, que lo único que tenga de hogareño es que está en una casa, nada más,
y otra Perfil es profesional. hacer algo provisorio para grabarnos, ¿sí? El problema es que hoy la gente se está dando cuenta de que cada vez va a ir más desde casa. O sea, ese provisorio se va transformando en un provisiempre y a la Sí, lo que larga decíamos antes, ¿no? Que la el que no gente esté va a terminar. acondicionado no va a tener el trabajo, porque el trabajo lo va a llevar aquel que tenga más la condición de grabación que su propia voz. Sí. O sea, las dos Bueno, cosas son vos sabés que esto importantes, pero son un pico alto, ¿no? En sí, relación, están en desnivel. mirá, esto que decís es fundamental y pasa así porque desde que se desató esto a fines de marzo, las consultas de actores, estamos hablando consagradísimos, más de 15, 20 años de trayectoria en doblaje, mismo en otras disciplinas actorales, o locutores, empezaron a no quedar en castings porque las condiciones acústicas no eran las mínimas adecuadas. O sea, no cumplía con una cierta calidad. Y cuando empezamos a trabajar, porque empezó a sonar el teléfono rojo a cada rato, necesito ya mismo empezar a trabajar y a quedar, ahí volvieron, o sea, no era por una imposibilidad técnica o una capacidad humana, sino que las condiciones acústicas no daban con ese mínimo necesario como para que salga al aire, porque muchas cosas que se están grabando o se grabaron incluso para Netflix, hoy por hoy se han hecho en casas. O digo Netflix o como en cualquier canal de la televisión por cable o cosa de la televisión abierta. Entonces hay dos posibilidades, o tenemos nuestra sala destinada dentro de casa a nivel profesional, invertimos ahí, Sí, destinamos todo, o una sala que nos deje la posibilidad de estar en los castings, o sea que nosotros sí, en esa condición, con las cortinas, procurando que no haya tanto ruido, aunque no sea tan profesional, igual podemos acceder a ese trabajo. O sea, ¿cómo mandamos sí. nosotros el material? ¿Hay que enviarlo en crudo, con mezcla? ¿Cómo lo enviamos? Bueno, acá es una respuesta mágica de muchas cuestiones en Audioglass que en verdad depende de un montón de factores, pero sobre todo depende del cliente. Primero, el estudio o la productora me va a pasar una lista de especificaciones técnicas que yo voy a tener que cumplir. El problema hoy de muchos locutores, actores de doblaje, actores que se grababan, era que aparte de la acústica también tenían que manejar programas, jugar con el micrófono, digo, jugar con el micrófono, acá se dieron cuenta de la importancia del técnico de grabación, que para eso también lleva años y la experiencia y la trayectoria de cómo grabar, aunque sea una voz, no importa, se dieron cuenta que no había muchas cosas que aprender. ¿Tá? El tema es que yo, si mi trabajo, mi grabación la va a agarrar alguien que después se va a ocupar de hacer una postproducción profesional, lo mejor es mandarlo en crudo como se grabó. Pero no todos los clientes piden eso. Hay mucha gente que te va a decir, mira, quiero que lo edites. Yo particularmente no me gusta normalizarlo, el audio, porque hasta puede llegar a dañar toda la calidad que tenga. Pero esto, nuevamente, hay gente que cuida un poquito más esos audios, inclusive locutores, porque sabe que a donde lo mandan es como que lo agarraron y lo tiraron en la sesión y sale. Es algo Y que cuando tenés lo escuchan al aire es un tema. que gestionar un poco, coordinar con el estudio que va a recibir tu audio, o es algo Sí, que, por ejemplo, si vos te manejas por cuenta propista, digamos, vos por tu cuenta, sos emprendedor y ofreces tu servicio de voz a las bien. empresas y demás. Vos tenés que darle el material casi listo ya prácticamente. ¿Qué Sí, sugerís? ¿Que nos preparemos a ese punto o que trabajemos en coordinación con alguien que nos ayude a hacer un trabajo limpio, prolijo, de edición y no tan improvisado? Porque uno puede aprender, pero lleva tiempo. De hecho, vos sos ingeniero exacto. de sonido, no es Sí, algo improvisado. Digo, acá se resumen muchas yo, profesiones en un solo locutor, ¿no? exacto. Bueno, yo empecé una de las primeras disciplinas dentro del sonido, pues muy amplio también, fue como operador de doblaje justamente y grababa a locutores, actores y demás. Y sí, si existe la posibilidad de que mi audio lo trabaje un profesional, va a ser siempre superior y hasta mis condiciones actorales van a estar muy altas, pero también la calidad de audio, bueno, más la acústica, más otros temas, va a estar todo en el mismo nivel. Yo puedo ser un actor
increíble. Pero si la acústica y la grabación no cumplen con ese profesionalismo, difícilmente o llegue a tantos lados. Hoy uno de los temas fundamentales es que mucha gente me dice, quiero ir para el mercado de afuera, Internacional, ¿sí? internacional, y la verdad es que también así lo pagan, ¿no? Pero las condiciones son muy altas en cuanto a la calidad del producto que ellos quieren recibir. Y para ingresar a esos clientes, esas productoras, mi audio tiene que estar muy cuidado, tengo que trabajar en un entorno acústico lo más profesional que se pueda. Muchas veces exigen condiciones técnicas del audio que son muy altas en cuanto a alcanzar, que bueno, hay que ver ahí. Yo puedo quedar en un casting grabando en un placar, pero va a llegar un momento que el cliente me va a decir, pero ¿dónde estás grabando? O sea, se escucha. La famosa grabar con el placar o abajo de la cama o con una colcha encerrado. Decíamos que justamente muchos materiales que escuchamos actualmente en los medios están grabados así por una cuestión que no hubo tiempo y no hay tanta gente preparada, No, ¿no? Nos tomó por sorpresa, si bien hay mucha gente sí, que sí está, que venía trabajando así, otros no. Y no perdieron sus trabajos afortunadamente, no. entonces la condescendencia, digamos, de las productoras que reciben los materiales y los limpian, ¿no? Sí. De alguna manera. Y, o sea, todo el mundo entendió que estamos en una situación de emergencia, pero no por eso sale al aire cualquier cosa. Han mandado retomas, se han hecho Ah, pero postproducciones igual porque decís que se también nota. Se nota cuando se está nota grabado en un mucho. placar, cuando está grabado en un ambiente Sí, es más, cerrado, así como hay algunos accesorios que te venden, que también vos pones ahí, te pones a hablar, o sí, esos paneles, medio sí. panel, ¿esos cómo son? Y mirá, es como para maquillar un poquito y para grabar de emergencia, onda, llegó esto, hay que sacarlo. Bueno, yo agarro los vocal booths o las cabinas, que cabinas es muy, digamos, un traje muy grande, pero es como para grabar en condiciones menos malas, ¿sí? Que la de cualquier lugar de mi casa. Mira, Ahora, si recién yo nos voy a... preguntaron si se pueden Sí, acustizar, también se puede revestir de algún material, insonorizar la cabina, una cabina, uno compra una cabina y dice, bueno, esto la gran salvación, no rompo nada, no tengo que modificar sí, nada, la pongo en un rincón, que eso del rincón también me lo tenés que aclarar porque no se trata de un rincón, porque ahí va no, todo el sonido, es tremendo. es Entonces, cuando veas que tremendo. vas Sí. andando, es tremendo. Yo acá, siempre con mucho respeto y no quiero desilusionar a nadie. El problema es así. Si yo me voy a meter en una cabina a grabar locuciones, aunque la mayoría de los estudios o productoras, más que estudios, tiene cabinas donde entra el locutor y va a narrar algo o va a locutar algo, la acústica no suele ser demasiado elevada en términos de calidad, porque está con también un exceso de material absorbente, que no es que el material es malo, ¿sí? Ya estás En rodeado. verdad no debería yo, tal cual, forrar todo por completo o empapelar de piso a techo con materiales acústicos. En verdad habría que hacer una medición y en base a esa medición acústica, no con dimensiones, sino con un micrófono de medición acústico que sirve únicamente para mediciones, hacer cálculos para dictaminar con qué materiales. O sea, los trabajos acústicos por ahí más elevados no utilizan un solo material, son muchos. Y van a estar ubicados en determinados sectores que son estratégicos. Esto es como un tablero de ajedrez donde cada pieza vale lo mismo, pero hay casillas donde vale más. Y todo eso va a estar atado al lugar a donde me voy a ubicar para grabar. Y en una cabina es como que se tira todo muy para abajo. Es como que hago pelota toda esa calidad. Y lo que hacen estos materiales acústicos es maquillar la no acústica que tengo. O el espacio acústico que adolece de calidad. Entonces lo llevo para abajo y por lo menos puedo sacar un audio que es seco, ¿sí? Te Que quita el no se brillo. escucha ese eco, que está equilibrado, pero que es como que sacrifiqué la calidad y lo hago como para zafar, ¿sí? Y eso El en el mercado problema, internacional, ¿cómo lo ves? y eso en el mercado internacional depende para qué cliente, pero por lo general no está bueno. O sea, los clientes, si yo voy a trabajar con clientes de nombre, eh, al escuchar el audio, que esto era lo que hablábamos antes, una persona entrenada ve la tele y acá viene el desafío de la persona que incluso tuvo que hacer la mezcla de
cada audio que cada locutor iba haciendo en su casa, se van a escuchar las distintas acústicas de cada lugar, ¿sí? Las mejores acústicas con algo intermedio, con las peores, y la persona de mezcla tiene que dejar todo lo más parejito posible para que no haya tanto desnivel en calidades, y muchas veces se termina nivelando para abajo, porque el eslabón más débil de la cadena es como que tira todo para abajo, la calidad quedó acá. Y al escuchar un casting, por ejemplo, o un banco de voces, ahí salta inmediatamente el oído entrenado y te delata automáticamente, porque no lo puedes cubrir. Ahora, algo que vos dijiste recién, incluso tenés que ver no solamente la habitación, sino la disposición que vos vas a tener en el espacio para grabar, porque de acuerdo a eso vas a colocar los paneles, que son paneles aislantes, ¿cómo se llaman? Paneles absorbentes. No, paneles absorbentes, sí. Absorbentes. Esos paneles, ¿de qué material? O del material que yo les mostré, se suele usar lana de vidrio, pero está entelada, o lana de roca mineral, con distintos espesores. Esto también son decisiones técnicas en base a todos estos cálculos que hablábamos antes, pero algo que es muy importante, que muy poca gente le da la importancia y el peso que tiene, es que yo no tengo que aprovechar el espacio, más en un home studio, porque mucha gente me dice, no, pero mirá, la idea es que yo me vaya contra la pared o contra el rincón, así aprovecho el espacio. Bueno, acá viene un gran problema. En la acústica no se aprovecha el espacio. Se convierte ese lugar en un espacio, o se convierte ese estudio en un entorno acústico lo más profesional que se pueda. O sea, yo voy a tener que estar a una distancia de una pared, a la de la pared lateral, a la otra pared, al techo, voy a tener que ubicar materiales estratégicamente. Hay unos que están todos desnivelados, parecen los blogs de los chicos, que no sé qué es eso. Vos me dirás, ¿qué material pones en el techo? Lo mismo o de distintos espesores para lograr que el entorno quede equilibrado, pero incluso esto es curioso porque cuando lo contás ya, incluso arquitectos te miran como diciendo, ¿dónde estacionaste el plato volador? Estás loco, querido. Porque incluso el montaje a la pared me va a cambiar las condiciones. Lo mismo el montaje en el techo. Si yo lo pongo contra la pared es una cosa, si yo lo separo de la pared va a tener otro rendimiento. Y acá es donde uno se va dando cuenta que como hay profesionales de la voz en distintas disciplinas, el ingeniero o la persona que trabaja con acústica, incluso no es el que opera o el que hace la mezcla o la grabación de un programa. ¿Por qué? Porque acá se dan cuenta muchos que el todólogo, el que hace todo, hay cosas que incluso en empresas que se dedican, las dejan de forma muy desordenada o mismo desprolija, que o no está en el lugar adecuado o no está montado de la forma adecuada para tener el mejor de los espacios acústicos, el mejor de los entornos. O sea, se puede mejorar todo. Incluso, esto no voy a hacer nombre, pero muchos estudios de años llaman para decir, che, mira, queremos mejorar la acústica, y ahí empezamos un plan de valoración o de reiniciar de alguna manera lo que está hecho, que muchas veces es quitando todo lo que está. Es peor, claro, es más trabajo, preferible hacerlo de una, bien. O sea, si te vas a meter en el baile, baila, ¿no es cierto? Directamente, si lo vas a hacer, porque si no vas a tener que romper, desarmar, volver a hacer y vas a gastar el doble o más, ¿no? Es increíble, generalmente caemos en ese error. La palabra todólogo, me siento como que un locutor todólogo. ¿Por qué tenemos que hacerlo todo? Por favor. Mirá, ¿qué es lo que pasa? Tenés que ser especialista en todo ahora. Viste vos, o sea, uno que sepa de muchas, sobre todo en sonido, de muchas disciplinas, está fenómeno, está bárbaro. Pero hay una especialidad en la que uno es, no sé si especialista, experto, pero que uno tiene más experiencia. Que uno se formó, que uno trabaja, y que cada proyecto, o sea, ningún home studio es igual a otro. O sea, no es que voy a construir una sala 4x4 y listo. O sea, hay que ver dónde va a estar la puerta, la ventana, si vamos a tener ventanas, si la vamos a tapiar. Es todo un desafío. Y esto que acaba de decir es fundamental. Ya armar un estudio de grabación o de mezcla o una sala de ensayo es un desafío. Armarlo en una casa es un desafío multiplicado por mucho o mínimo 2.
porque son lugares que no están concebidos desde el plano como para decir, acá va a trabajar alguien con sonido profesional o con locuciones, porque hay que romper un montón de cosas que los arquitectos, y esto con mucho respeto, cuando en algún proyecto, de hecho acabo de cortar con uno antes de comenzar el live, acabo de hablar con un arquitecto que me decía, no, pero nosotros no hacemos esto. Bueno, para el tema acústico hay que olvidarse de lo que hacen ustedes cotidianamente, porque las leyes de la acústica, las normas y las reglas del juego son otras. O sea, ninguna superficie tiene que ser igual en dimensiones ni múltiplos. Entonces cuando uno le va diciendo esto, te miran como diciendo, pero ¿esto de dónde lo sacaste? Bueno, mirá, hay toda una bibliografía y la experiencia en la que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo y uno sabe cómo es el tema de la ley. El tema está, que acá lo que decías como también para una forma de sintetizar todo esto, que nosotros muchas veces en una casa, o en el, mejor dicho, en un ambiente, en una habitación, en un recinto de la casa, no vamos a poder trabajar ni siquiera en condiciones que acústicamente sean buenas. Pero ya trabajar en el menos malo de todas las, en la menos mala de todas las condiciones, es un gran logro. Es un logro, claro, te da chances, te da Es un gran posibilidad. logro. Podés Entonces, estar, acá estás en la como competencia. desafío es ese. El Estás en desafío la es ese, competencia. trabajar de la forma menos mala o menos pobre posible. Eso ya es una riqueza incalculable. Claro, poder competir, porque si no te quedás afuera. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un placar embutido en Bien, el lugar donde vamos a hacer nuestro home studio? bien. Yo acá tendría que ver y analizar el cuarto, porque eso siempre digo que toda decisión técnica va a ir adecuada al entorno, al lugar puntualmente, pero tenemos dos opciones. Si el lugar es muy chico, yo aunque sean 50, 60 o 70 centímetros, por lo que suelo hacer es vuela el placar. O No sea, me digas se eso, va a que tengo un retirar placar, ¿sabes? en Y muchos si casos. le pongo, espera, y si le pongo frazadas adentro, le sello las Bueno, esquinitas. acá está bueno, la decisión siempre es del cliente, pero viste, esto es como el médico que dice, bueno, el diagnóstico es este. En caso de quedar el placar, no lo vamos a dejar vacío y lo vamos a llenar de frazadas, material absorbente, ropa. El placar puede funcionar, es muy técnico esto, pero como una trampa de grave, lo que no voy a estar afinando a ninguna frecuencia que el cuarto necesite, pero el placar nos puede llegar a jugar en contra o a favor, depende del caso. En el trabajo global, si vamos a aislar, por ejemplo, que el cuarto sea chica para construir el boxing box, yo los placares suelo retirarlos. Y en muchos casos donde no aislamos nada, solo hacemos el tratamiento acústico, y empiezan a trabajar, y se dan cuenta que el trabajo cada vez va más profesional, entonces me está ingresando dinero. Y ese lugar ya dejó de ser una habitación, es mi espacio de trabajo. En muchos casos, el retiro del placar es una vez que ya empezamos a trabajar, Ya está jugado ahí. y requiero de condiciones que son más profesionales y con eso mejoro mucho. Sí, Pero closer, quiero le aclarar decimos algo, a no los que están siempre, preguntando. tengo que aclarar esto, que no siempre hay que retirar el placar. O sea, hay Yo te digo, pero condiciones. sabes que pensé que podías poner las placas sobre las puertas, pero ponele que no, que ya me está diciendo que le retiro las puertas y me queda un hueco ahí, me queda un espacio. Eso va todo revestido Bueno, de acuerdo al lugar donde yo esté. Si no, le puedo claro, poner arriba las placas. Vos me decís que sí, también sí, puedo. en muchos cuartos, en muchas habitaciones de alumnos o exalumnos míos, tanto en Texas como en Orión, cuando comentaron con sus padres hay que retirar el placar, le dijeron que no. Lo que hacemos es colocar los paneles absorbentes, ¿sí?, sobre las puertas y se cuelgan tipo cuadro. Entonces, cuando yo quiera abrir el placar para ir a buscar algo o el lugar de guardado, retiro el placar, abro la puerta, saco lo que sea y después lo vuelvo Sí, a porque colocar. viste que es una casa, uno no sabe si algún día se tiene que mudar. Acá me Bueno, dicen una locutora de Chile que ella hace todo lo posible para grabar en el closet de la mejor manera, hizo todo lo que estuvo grabando hasta ahora, y sí, seguro que todos hacen malabares con las mantas, con los colchones, poner contra la ventana el colchón que ya indicaste si no querés usar el otro vidrio, eso que es una inversión también. sí, Hasta ahora no hay problemas, dice, que por ahora les zafó, por ahora va bien, va bien. ¿Qué pasa perfecto. con... O sea, esto, sí, redondeame lo del no, placar que y vamos esto, al techo. que si
las condiciones en las que ella graba son aceptadas por los clientes, va todo bien. El tema es que a veces hay algún cliente que es más quisquilloso o que dice, che, fíjate esto. O mismo lo que me pasa es que los locutores saben que no están grabando en las mejores condiciones y envían los audios. Pero ellos escuchan alguna cosita y me dicen, che, hay forma de mejorarlo, esto y esto. Y bueno, hay cuestiones que tenemos que ver como para tratar de mejorar lo máximo que se pueda. Bien. Pasamos a los techos. También llevan tratamiento Sí, de acuerdo al lugar donde vamos a estar nosotros ubicados siempre, todas las paredes, cada una. sí, Y sí, contame cómo es esa placa que colocás, que son bastante estéticas, te digo que son lindas. Yo vi sí, las fotos en tu Instagram, sí, de pueden vuelta, mirar las son los fotos, incluso mismos, hay gente que quedó muy contenta con el trabajo. sí, son los mismos paneles que nosotros usamos en los estudios de grabación profesionales, pero bueno, en un home studio, y ya esa categoría de home studio accede a un trabajo más profesional, porque hay, se parte siempre desde una medición, entonces lo que hacemos es, esto que decís es fundamental, nunca, esto como recomendación, voy a llenar el techo de material absorbente, va a ser un sector, ¿sí? Eh, Siempre hay a cada maestrito con su librito y lo que tiene la acústica es que de cada especialista, de cada libro, hay cosas que se chocan incluso entre criterios. Hay mucha diferencia de criterios. Incluso depende mucho, para no decir fundamentalmente, es qué trabajo profesional se va a realizar ahí. Entonces, en algunos casos se va a utilizar una simetría, en otros casos no, va a ser algo bien aleatorio para tener más difusión. ¿Te referís si Eh, es un músico o un cantante, o si es un locutor, o si es un Bien, doblajista? exacto. Es Locutor, más, doblajista hay entra ahí, en el mismo, ¿no? tal Doblajista, cual. locutor, igual. Sí, entraría en el mismo espacio, pero también incluso las acústicas para grabar suelen ser distintas de las acústicas en donde yo voy a mezclar los control rooms o cuartos de control. Pero como hoy hay un espacio, muchas veces lo que se hace es un espacio que sea para los dos usos, ¿sí? En un Sí. control room donde yo voy a tener el extremo vivo y el extremo más seco o muerto, y ahí sí, por ejemplo, en el techo, en el cielo raso, van a ir dos tipos de materiales diferentes y va a haber lugares donde no va a haber tratamiento. Lo que suele pasar en los cielos rasos, en los techos, es o que no ponen nada o que lo llenan por completo de absorción, que no es ni una cosa ni otra. Y acá viene lo difícil, que era lo que comentabas vos al principio, que por lo general uno copia lo que ve, pero lo que hace todo el mundo no quiere decir que sea lo correcto, lo que hay que hacer, y mucho menos para esa disciplina que yo voy a querer Es hacer en porque casa. acá va mucho por el consejo, contame, recomendame, vos qué hiciste. Es como con los mix, con los micrófonos. También Bien, acá vamos a destacar que antes de comprarte el equipamiento, lo importante es el espacio, porque si tenés sí, un gran micrófono que toma todos los ruidos, te vas a volver loco, y preferible tener algo de menor calidad si ese ambiente lo estás iba a decir acustizando, qué mal, lo estás no, no, comprometiendo, lo estás tratando insonorizando, ¿no es cierto? un De un modo tratamiento no acústico, tan profesional, por ahí no tan tal profesional, pero cual. te sirve tener un mix ahí Sí, más bajito en calidad, sí, por los sí, vos sabés sonidos, que te capta todo. esto de vuelta es un trabajo en conjunto con muchas disciplinas y muchos factores, y mucha gente, sobre todo en esta época, pasó que dicen, bueno, ¿cuál es el mejor micrófono? Los mejores monitores de audio, los parlantes. Y los compran y cuando llega al lugar se dan cuenta que es horrible la acústica en la que estaban trabajando. Incluso el micrófono puede llegar a tomar, de hecho lo va a tomar con mucha facilidad, el segundero de un reloj. Imagínate el ruido de, si estamos en un edificio, del departamento de un vecino al lado, o mismo del hueco del ascensor cuando cada vez que lo llaman. O hay casos, en una casa incluso, que uno escucha al vecino cuando prende la luz, la tecla de la luz. O sea, Son paredes de papel, son digo yo, micrófonos tan sensibles se que escucha mismo todo. en el manual te exige como recomendación que es un uso extremadamente profesional que exige un entorno acústico profesional. De hecho, hay un Ah, meme que dice, entiendo te compraste tal micrófono, bueno, contame cuál es el tratamiento acústico que hay dentro, porque esto es como tener un coche de Fórmula 1 para usar en el empedrado, lo voy a hacer pelota, o sea, yo necesito tener primero la pista
y después el Y auto. después, y te hago una Y que esté pregunta. adecuado. El tema del micrófono, ¿depende de Sí, tu voz o si a vos te aconseja y te recomiendan, cómprate tal micrófono? Porque a mí me resultó, y decís, uy, entre las marcas tengo estas cuatro que son maravillosas, pero este sí. micrófono, ¿va con mi voz o la voz no tiene nada que ver? Cualquier voz va en ese micrófono. Bueno, en un término futbolero te mandaste un golazo al ángulo, la colgaste al ángulo. Cada micrófono tiene no solamente un patrón polar, sino una curva, ¿sí?, de respuesta en frecuencia. Sería la ecualización. Los micrófonos no van para todas las mismas voces, no van para todos los mismos instrumentos, vamos a ampliarlo. Y hay micrófonos que son más acordes a determinados usos. Los micrófonos para las voces suelen ser los mismos y son estándar. O sea, cuando algo está estandarizado, quiere decir que es un estándar de la industria que lo usa todo el mundo. Ahora, yo me puedo comprar ese micrófono y no gustarme por la respuesta que tiene el micrófono, mi voz, como sale por ahí. Entonces es algo muy subjetivo, muy personal. Hay locutores, como músicos, que ya saben con qué micrófono van a grabar toda su vida porque es donde más cómodo se sienten, como mejor se escuchan y como cuando mandan el audio, los clientes mejor les dan las devoluciones. Por eso es muy Entonces, importante claro, Cristian, ¿qué tenemos que hacer trabajar antes con, de comprar el micrófono? ¿Tenemos que ir y probar? ¿Podemos probar en dónde? ¿En un bueno, estudio de grabación? ¿En la el casa tema mismo es donde vamos a que comprar? lo mejor es en el entorno donde voy a trabajar. Si yo me compro un micrófono para trabajar en casa, tengo que probarlo ahí. ¿Y cómo se, bueno, Y claro, tengo que tener la garantía de poder devolverlo y llevo a mi casa, lo pruebo y me claro, fijo después? Eso sería sí, así. o algún colega, algún amigo, ¿sí? La verdad es que los micrófonos para las voces suelen ser, digo, 4 o 5, hay millones, pero entre los estudios y entre los propios locutores o doblajistas o actores de la voz, voice over talents, talentos de la voz, suelen tener sus micrófonos, algunos de batalla. Por ejemplo, hay gente que cada vez que viaja se lleva su kit de primeros auxilios Sí. para ante una emergencia grabar, y Todos otros tienen el para el mismo. estudio. Sí. Sí, sí. Entonces ahí yo es como que tengo que prender las antenitas y escuchar con cuál trabajan, que suelen pasárselo, y bueno, trabajar Y para con empezar, algo que es estandarizado. Y para el empezar va a kit estar ese de bien. emergencia, para el kit de emergencia usamos el mismo todos, Sí, y para lo que es empezar, como el AT 2020, por ejemplo, sí, empezamos por ahí. Podemos sí, empezar por que, ahí. Ah, insisto, es un muy buen micrófono. O sea, cuando a mí me preguntan cuál es el mejor micrófono, depende para qué. Y también ajá, lo que manda mucho en la electrónica es la franja, el rango de precios que manda, por y supuesto. ahí también va a ser una limitación. O sea, Pero a siempre medida es que de vamos acuerdo al bolsillo. siendo más profesionales, Bien, probarlo antes, llevarlo a tu home studio y luego comprar. O sea, sí, total, definir la compra, digamos. sí. Acá nos preguntan, algo general, mujer, voz grave, por ejemplo, y no sé, estamos diciendo justamente, hay que ir a buscar Nancy, Hay tenés que que ir buscar y el probar color. el micrófono por el Sí. color de la voz. Esto, aunque no lo crean, también es muy importante a qué distancia voy a estar trabajando el micrófono. El efecto de proximidad, cuanto más cerca voy a estar, va a sonar un poco más grave. Hay micrófonos que este efecto lo realzan y lo resaltan un poco más. El tema está en que si yo voy a gritar, me voy a tener que alejar un poquito. Cuando yo me alejo, más que el sonido directo, estoy tomando más la acústica del lugar. O sea que acá ya entra la acústica. Y así como hablamos de los sonidos externos del famoso ladrido del perro, si es grave o agudo, si tu voz es grave o aguda, ¿también va a variar la disposición de Sí, los paneles? No te puedo no, creer. ahí lo que Ah, por yo lo favor. voy a, siempre lo O que sea, si yo puedo busco, invitar a un amigo a grabar a mi home studio, o una amiga, sí, viene a mi home studio y le va a resultar como a mí. sí, el registro va a ser otro. El tema está en que hay 2 o 3 puntos donde yo suelo marcar los spots o sweet spots o lugares de trabajo que son más adecuados para distintas tareas. Por ejemplo, si yo hay muchos locutores o actores de doblaje que cantan también. Bueno, para la locución va a haber un lugar, para el canto va a haber otro, de acuerdo a también el tema o lo que yo tenga que trabajar, el material con el cual tenga que trabajar. No es siempre en el mismo lugar, en la misma posición. O sea, hay puntos para Bien. explorar, por más chico que sea el lugar. Cuando asesorás a la persona, entonces,
incluso le indicás dónde va a ser cada actividad, ¿no? En el caso si es Todo. músico, si va a tocar la batería, una Sí, cosa, si va a locutar es otra, si va a cantar es otra. Acá nos dice Yure 87 beta A, usa ella. Bueno, bien. no sé cómo Sí. dirás, puede ser. Lo que no hay que casarse con nada. O sea, yo me recomiendan ese micrófono 10 personas. Si a mí no me gustó, compro otro. O sea, no hay ningún problema. Acá lo importante es entender y aprender que no todas las cosas funcionan en todos los lugares o en cada condición. De hecho, en la mayoría de los estudios, ya para música, hay una gama muy amplia de micrófonos para determinados instrumentos y así todo, no siempre el mismo instrumento se toma con el mismo micrófono. ¿Sí? Y hay técnicas de microfoneo, o sea, es más complejo, para la voz suele ser más simple, no quiere decir que sea más sencillo, porque la voz enseguida nos damos cuenta, porque nuestra audición fue diseñada para justamente la inteligibilidad de la palabra, pero tengan en cuenta que no es siempre lo mismo en el mismo lugar, a la misma fuente o al mismo instrumento, o Así sea, que puede ir variando. más allá de la buena voluntad de los consejos y sugerencias, tenés que ir a asesorarte con quien sabe. ¿Sabés qué, Cristian? Nos va a cortar el vivo en cualquier momento. Quiero que nos des tus Bueno, redes y que me aclares sí, qué cosas no tenemos que hacer así muy breve. Por ejemplo, esto bueno, de evitar las esquinas, bien, y qué pasa con las puertas, y nos quedó el piso. Las tres cosas que perfecto. nos El quedaron y piso, tus redes. sí. Las redes, bueno, Branca Cristian en Instagram, Acústica Premium en Instagram y Audioclass en Instagram también. En Facebook Cristian Branca o Acústica Premium y Audioclass Escuela. Y ahí están todos Y los especiales de YouTube para que vean, exacto, porque hablan de todo, cómo hacer un home bueno, studio, bueno, en este caso Blanco es, ¿no? Martín Blanco, que también, y hay otro locutor bárbaro que da unos tips de locución en tu página geniales, que es muy divertido sí, además, me encanta. Bueno, tenés de Marcelo todo Armani, estuvo Facu para Reyes visitar, también. cómo crear música, hay otro especialista sobre la creación de música, Sí, genial, porque explicó, muchas para que gracias. yo lo entienda, cómo hacer algo creativo y que no sea monótono cuando creas música. Es increíble, Tal cual. me Sí, encantó cómo los coros suben o bajan y se tiene que generar ese movimiento, igual que en la voz, los sí. matices, porque si no te quedas Bueno, eso es dormido. importante. Muy, Es muy maravilloso, importante. maravilloso. Bueno, y ahora sí, decime, las esquinas, ¿qué pasa con las Bien, esquinas? Súper yo rápido. tengo que evitar un montón de lugares, pero trabajar justo en una esquina con dos superficies es muy raro. De hecho, nunca dos personas se van a ubicar en una esquina a hablar, siquiera es molesto. Lo mismo contra una pared, pero no voy a tener que estar en el medio del cuarto. O sea, va a ser un lugar, ¿sí? Que, es más, yo lo puedo llegar a oído a encontrar. Esto es explorar, es jugar como el científico loco en el laboratorio, que los ingenieros de sonido hacen eso. ¿Sí? A los locutores o a los músicos dicen, vos te parás ahí. O sea, hay cosas que están pautadas por más que se puedan mover. Tratar de evitar los huecos de escaleras o los placares por la sencilla razón de que la voz queda como en un embudo con una resonancia muy grande, Aunque aunque esté si hay gente que revestido, me dice, aunque claro, esté por más que esté revestido. revestido, yo me estoy encerrando. Y acá es donde me dicen, yo escucho y quedó la voz controlada, pero bueno, me gustaría mejorarlo. El tema es que el placar, por una cuestión de estar un poquito más separado de los ruidos, eh, puede llegar a ser una de las opciones para esta cosa provisoria primera. La historia. Eh, Recordá es- que para poder competir tenés que mejorar el espacio. Y le agradezco a sí, todos los que se van sumando. Gaby, si esto queda, Nancy también queda guardado, incluso podés ir a las páginas y al Instagram que estamos diciendo ahora de Audioclass y también de Acústica Premium. Decime los bien, pisos rápidamente, piso bien. alfombrado, Los piso pisos, flotante, cerámico. perfecto. Lo ideal sería, si no hacemos un piso flotante acústico donde voy a aislar los sonidos, por lo menos que sea un piso de madera y en el área de trabajo una alfombra. El tema Alfombra de acá sirve. es que con la alfombra sola no voy a hacer un estudio de grabación profesional de la noche a la mañana. Incluso yo agarre y alfombre todo el piso. En el único caso que esos extremos son recomendables es si el piso es todo cerámico, que es muy reflectante y es un enemigo público de la acústica, como el vidrio en una ventana. Para tomar soluciones tan drásticas como decir alfombrar todo, tiene que ser algo que es muy reverberante o muy duro. Entonces, las baldosas o los pisos cerámicos se suelen evitar.
Si es un piso de madera, una parte, un sector alfombrado que es justamente donde voy a estar grabando para las reflexiones. Cristian, me está indicando que quedan 7 segundos, prácticamente. Bueno, Te agradezco de corazón todo.